Hola, ¿cómo están? Soy Camilo Botero, geógrafo y explorador costero, y hoy les vengo a hacer un video en el cual les voy a contar detalles de la ley 2173 de 2021. Esta ley, como les voy a mostrar durante el video, tiene que ver con todo un cambio en el paradigma de cómo manejamos el tema de la reforestación o incluso mejor todavía, el término que usa la misma ley, restauración ecológica. Entonces les voy a explicar directamente sobre la ley. Les he destacado, resaltado los puntos que veo centrales, sobre todo para que los ciudadanos sepamos cómo tenemos que llevar adelante esto, aunque este video también es interesante para las empresas que tienen que empezar a cumplir con esto, aquellas micro y pequeñas que no tienen la obligación, pero que les puede servir, y en general para cualquiera que quiera saber cuál va a ser ese gran cambio, y de hecho para que vean cuál es la gran condecoración del árbol. Buenas, ahora les voy a contar algunos de los detalles principales y del contenido que tiene la ley 2173 del 30 de diciembre de 2021 acá en Colombia, por la cual se promueve la restauración ecológica a través de principalmente la estrategia de siembra de árboles y creación de bosques, estimulando o buscando estimular la conciencia ambiental al ciudadano, la responsabilidad civil ambiental de las empresas y el compromiso ambiental de los entes territoriales. Y pues además de esto se crean lo que se ha denominado las áreas de vida. Lo primero que vemos es en el título primero, que es de generalidades, nos habla del objeto de la ley. En este caso vemos que el objeto principalmente se concentra en la siembra de árboles para la creación de bosques y aumento de la cobertura vegetal. Evidentemente trae otras cosas estas generalidades o este objeto, en que se habla de la creación de las áreas de vida, creación de bosques, etc. Pero hay que tener en cuenta que el objeto principal va hacia esa siembra de árboles. Ahora, este primer artículo ya tiene varios parágrafos, es decir, varias aclaraciones o excepciones, y dentro de ellas se destaca el parágrafo 2, en el cual dice que en todos los casos lo que esta nueva ley 2731 debe de ajustarse a lo que diga otra ley, que es la ley 1955 del 2019, sobre todo en lo referente a los programas de reforestación. Y aquí hay que tener en cuenta también, se destaca que se debe dar prioridad a la siembra de árboles nativos. Por otro lado, bueno, nos explica también el parágrafo 3 qué se entiende por restauración ecológica, ¿cierto? Ahí lo pueden ustedes detallar. En el ámbito de aplicación, ahí dice aplicación, es un error en la norma, también hasta en el Congreso se tienen errores escribiendo las normas, pero pues una cosa pequeña, ¿no? Ahí dice que el ámbito de aplicación sobre todo está a cargo de las alcaldías con la guía de las corporaciones autónomas regionales. Se mencionan otras normas, otras instituciones, pero tener en cuenta que son estas dos entidades, las alcaldías y las CARS, las principales, y que aquí nos comentan también que se debe de destinar un porcentaje del territorio municipal para promover esta siembra y toda esta actividad y esta estrategia de las áreas de vida y de la siembra de bosques. En el tercer artículo nos habla qué son estas áreas de vida, ¿cierto? Y sobre todo nos dice que esta área comprenderá preferiblemente ciertas áreas, es decir, focaliza estas áreas de vida, no es que se puede sembrar en cualquier lugar, es uno que focaliza ciertas áreas, que son los nacimientos de agua, las rondas hídricas, humedales, evidentemente las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se centra también mucho en la Reserva de Biosfera de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, bueno, y otras áreas que comprenden la estructura ecológica principal. También nos comenta el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales. Entonces vemos que no es en cualquier sitio donde se deberían de crear estas áreas de vida, es uno que hay unos lugares principales. Nuevamente nos enfatizan que se debe tener en cuenta sembrar especies nativas, de manera que no vayamos a volver a cometer el error de los años 60, 70 en el país, que se importaron especies como el eucalipto, como el pino, más recientemente con la teca, y han generado procesos de desertificación grandísimos. Entonces, en vez de mejorar con la reforestación las áreas de vida, lo que hicimos fue reducirlas. Tener en cuenta que estar en el trópico no es lo mismo que estar en un área subtropical. Así que
viene a ser importante. También en esto nos tiene varios parágrafos estas áreas de vida, o este artículo, las áreas de vida. Nos dice que estas áreas de vida se deben de articular con nuestros instrumentos de planificación, que se deben levantar censos forestales y que estos censos se deben actualizar cada 5 años. Es decir, no es simplemente crear el área de vida, sino que tiene que haber un proceso de seguimiento. Otro parágrafo interesante ahí a destacar es el parágrafo 3 de este artículo de áreas de vida, en que habla que son las planeación de cada municipio los que deben de definir cuáles son esas zonas de siembra. Es decir, desde la alcaldía ya también se define cuál es la dependencia que tiene esa tarea, es decir, que las secretarías de planeación tendrán que fortalecerse mucho en temas de restauración ecológica, en temas de conocer realmente cuáles son las especies, cuáles son esas zonas principales, para poder incluirlo esto precisamente buscando que se enlace con los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, etc. Luego pasamos al segundo título, muy interesante, porque habla del ciudadano. Vemos que se centra mucho en la función que tiene la sociedad civil en todos estos temas. Y nos dicen en el artículo 4 que va a haber una certificación para los ciudadanos. Esto es bien interesante porque cambia el enfoque punitivo, sancionatorio de el que no lo siembre lo castigo, a la visión mucho más proactiva de al que siembre lo premio. Lo premio con un certificado. Ahorita les voy a contar un poco qué dice la ley respecto a este certificado, pero pues es un buen aspecto darnos cuenta que habla de que habrá un certificado de siembra, vida del buen ciudadano. Este certificado lo va a otorgar la autoridad municipal y pues los detalles de cómo se va a entregar, etcétera, los tiene que dar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los próximos 6 meses. Eso ya está casi por vencerse al momento de hacer este video. Es decir, que tienen hasta finales de junio prácticamente para tener ya reglamentado esta ley, y ahí se va a establecer cómo es que se van a entregar estos certificados y con qué requisitos. El certificado tendrá validez de 1 año, eso ya lo define la ley como tal. Y ahí pues algunos de los parágrafos. Entonces, como digo, esta es una ley que tiene muchísimas aclaraciones, casi que cada artículo la desarrolla más, es parte de nuestra escuela, ¿cierto?, legislativa, en la cual queremos dar todos los detalles, no queremos dejar nada en el aire. Desde el Congreso, desde el Legislativo, se quiere tener todos los detalles. Entonces aquí vemos que especialmente se destaca el parágrafo 2, en que dice que los árboles tienen que venir solamente de viveros registrados ante el ICA. Esto indica un procedimiento adicional, un trámite adicional para los viveros que vayan a entregar esto. Aquí también habrá que tener un control ciudadano al ICA para que no solamente se le dé a los grandes viveros y se vuelva otro negocio más que le llegue solamente a unas pocas manos, sino que también los viveros pequeños lo puedan tener. Vamos a ver qué tantos requisitos coloca el ICA para ese registro de los viveros. También nos habla el parágrafo 3 que la cifra mínima de árboles por habitante no podrá ser menor a 2. Esto que estamos hablando aquí del certificado. Volvemos a hacer el asunto, no es que yo voy y siembro 2 árboles, lo coloco en mi patio y luego voy por mi certificado. Debe ser en las áreas que determine Secretaría de Planeación del municipio. Debe ser además de eso con los lineamientos técnicos que reglamenta el Ministerio de Ambiente. Debe ser de las especies que que sean nativas y que tengan que ver con el clima o el nivel territorial climático en el cual esté aprobado. Tiene que ser de un vivero. O sea, no es tan simple como ir y sembrar 2 árboles, ¿no? Hay una serie de requisitos, por eso todos estos parágrafos. Y también nos dice que habrá unas jornadas de restauración en que cada municipio va a establecer, es decir, los ciudadanos, recordemos este título 2 va centrado en los ciudadanos tendremos que ponernos atentos a revisar cuál es este calendario, y si no lo hay, ir a la Secretaría de Planeación de la alcaldía. Si no nos contestan, está cerrada la oficina, no tienen información, pasar un derecho de petición y solicitar ese calendario de las jornadas de restauración, porque al ser parte de una ley es una obligación, no es opcional, es una obligación del municipio hacerlo, y porque nosotros los ciudadanos queremos ese certificado de siembra del buen ciudadano. ¿Y por qué lo vamos a querer? Porque este artículo 5 nos define unos beneficios bien interesantes de este certificado. Claro, estos beneficios aplicarán a cada persona según su característica. Por un lado, el que sea menor de edad, este certificado le permitirá tener un descuento del 10% en el costo de la matrícula
¿cierto? Para el primer semestre, periodo académico. Esto en términos de educación superior, cada institución de educación superior definirá cómo lo va a hacer de acuerdo a su autonomía universitaria, pero igual tiene que hacerlo, ¿no? Es que dice, no, yo creo que no puedo hacerlo, ¿no? Tiene que permitirlo. Luego, otro adicional es que tenga un descuento del 5% en la matrícula para estudiantes de educación superior, ¿cierto? En el año anterior al periodo académico, es decir, que esto es solo por una vez, porque viene como una aplicación de manera retrospectiva. Luego hay otro distinto y es que habrá un 10% en los trámites de apostilla o legalización de documentos. Entonces si alguno va a hacer apostilla o algo, aquí siembra sus 2 árboles en una de estas jornadas y tiene derecho con el certificado a un 10% de descuento, que es tantas veces como quiera. Veamos que aquí no dice como única vez, bueno, todas las veces que lo necesite lo puedo aplicar. También se puede tener un 10% en copias del registro civil de nacimiento, es decir, se va a la notaría, se lleva el certificado y es obligación de la notaría aceptarlo, no es opcional, ya está establecido por ley. Si acaso citan la ley con el artículo 5º, con el numeral D, y ahí se los tienen que dar. Lo mismo el 10% en certificados de tradición y libertad de inmuebles, en las oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro. 10% al cancelar la expedición de la tarjeta profesional en los colegios profesionales. Entonces cuando termina la carrera o toca actualizar, cambiarlo, se lleva el certificado y automáticamente tendrán que dar ese descuento del 10%. Esto es un derecho, no es opcional, es un derecho. 5% en el servicio público domiciliario de su elección, aunque este sí es por única vez, pero por una vez en el recibo de la electricidad, del agua, del alcantarillado, lo pueden obtener. Si van allá, dicen yo quiero por esta vez el descuento del 5%, aquí está mi certificado. Hay que ver que este certificado es anual, es decir que al próximo año, si vuelvo y lo obtengo, podré volver a aplicar. Dice por única vez por el certificado, no es que por única vez en la vida, por única vez por certificado. Bueno, hay unos parágrafos más con respecto a esto, pero igual aquí lo importante es que tengamos en cuenta la importancia que nos da este certificado como ciudadanos. El título 3 se concentra en las empresas, así como el título 2 se concentró en los ciudadanos, el título 3 se concentra en las empresas. Recordemos que esta ley 2173 busca también promover la responsabilidad ambiental empresarial. Entonces, lo primero es que nos dice las responsabilidades en el artículo 6, que la responsabilidad es para todas las medianas y grandes empresas. Es decir, todas estas empresas que están categorizadas en estos tamaños, esto está de acuerdo a una clasificación que se puede consultar en las cámaras de comercio. Entonces, estas empresas tienen la obligación de sembrar mínimo 2 árboles por cada uno de sus empleados. Entonces, esto ya, digamos que ya es más obligatorio, no es como con los ciudadanos que es voluntario, sino que tienen que hacerlo. No obstante, como lo dice el parágrafo primero, las micro y pequeñas empresas también lo podrán hacer por decisión propia. Esto es una cosa interesante que busca precisamente nivelar, así deberían de ser todas las normas, en mi opinión, en el cual no pase como con el registro mercantil, en el cual las grandes empresas pagan una proporción minúscula por esa actualización, esa renovación anual, mientras que las micro y pequeñas empresas tienen que pagar una proporción enorme en proporción a las medianas y grandes. Aquí se trabaja más la proporcionalidad, es un muy buen punto a tener aquí en cuenta. Entonces aquí vemos que las medianas y grandes empresas por cada empleado tienen que sembrar 2 árboles. Ahora, algunos detalles, bueno, evidentemente aquí los parágrafos no destaco muchas cosas, son más detalles que cada empresa revisará. Evidentemente los costos los asume cada empresa. Pero bueno, eso ya hay otros videos en YouTube que se centran en las empresas, así que los podrán ver. Temas interesantes más desde el punto de vista del ciudadano es que estas jornadas de restauración que organizan las empresas tienen que ser en horarios laborales, es decir, no es que el domingo se dice al trabajador, ahora tiene que usted fuera de eso ir allá porque tengo que cumplir. No, señores, es en el horario laboral, es decir, entre semana o puede ser un domingo, pero se deberá de pagar las horas extras a los trabajadores que vayan a hacer esos trabajos de siembra. En el artículo 7 nos dice que esto se tiene que hacer anualmente, es decir, cada año hay que sembrar 2 árboles por cada empresa, ¿cierto? Con todas las condiciones que nos dice acá. Y en este caso son las secretarías municipales de ambiente las que certifican.
Esta certificación, que de hecho no tiene ningún costo, o sea, no es que ahora la Secretaría Municipal de Ambiente le cobra a la empresa por el certificado, esto es gratuito, pero, y de hecho además dice que tendrá que ser, es virtual. O sea, ya afortunadamente la pandemia nos trajo algunas cosas interesantes y es descubrir que lo virtual se puede, que no se necesita el papel para todo. Entonces será virtual, lo hará la Secretaría Municipal de Ambiente, pero evidentemente tendrá que hacer el proceso la empresa de inscripción de su jornada de restauración y cumplir todo lo que dice sobre estas jornadas, áreas de vida, etc. El título cuarto se centra en el Estado, es decir, principalmente las autoridades ambientales y territoriales, que como dijimos son las principales que tienen que, desde el Estado, implementar estas áreas de vida. Lo primero que nos dice a nivel de responsabilidad es que la autoridad ambiental, según su jurisdicción, definirá los criterios técnicos. Esto es porque evidentemente no es lo mismo las áreas de vida o las especies que se van a colocar en, por ejemplo, zonas costeras. Imaginémonos el área, por ejemplo, de Urabá o la zona de Córdoba y Sucre, ¿cierto? Donde desemboca el río Sinú, que la mayoría son zonas planas o que tienen cerca de pronto zonas montañosas, pero que tienen unas áreas de inundación grandes, como también puede ocurrir en la zona de Bolívar, al sur de Bolívar, al sur del Cesar y del Magdalena, que son todas zonas inundables, a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el área de Caldas o en el área de Antioquia, en la zona montañosa, porque Antioquia también tiene mar, pero en la zona montañosa. Entonces, cada una de las corporaciones definirá esos criterios técnicos para, en conjunto con las entidades territoriales, es decir, las alcaldías, definir cuáles van a ser esas áreas y las especies objeto de siembra, cómo se tienen que sembrar esas especies, la periodicidad, porque además lo importante no es sembrar los árboles, es hacerle seguimiento. Ya está totalmente revaluado esto de que las jornadas de siembra es contar el número de árboles sembrados. Eso era el siglo XX. En el siglo XXI lo que se debe mirar es el número de árboles que llegaron a su madurez. Ese es el indicador importante. Esto no lo dice como tal la ley, pero esperamos que en la reglamentación que saque el Ministerio de Ambiente pues, se tenga en cuenta esos criterios del siglo XXI, ¿no? En el artículo 10, digamos que es más de procedimiento, ¿cierto? Dice pues que la autoridad ambiental certificará, ¿cierto?, cuáles son esas autoridades regionales, municipales y distritales que han cumplido, ¿cierto?, durante los 2 años anteriores al objeto de la ley. Pero pues como digo, esto es algo más de trámite, no es tan relevante destacar ahora. El artículo 11 es bien interesante porque dice que las autoridades ambientales con el Ministerio de Ambiente formularán las estrategias locales de participación y gobernanza forestal. De nuevo, esta ley es muy centrada en el ciudadano y en la participación de los ciudadanos y las empresas, pero muchos de los ciudadanos. No estamos hablando de gobernabilidad, es decir, no es un asunto del Estado de arriba hacia abajo, es uno de gobernanza, es decir, del ciudadano hacia arriba. Y tienen, aunque seguramente no les va a caer muy bien a algunas que están muy acostumbradas a ser la autoridad y la que manda, y los ciudadanos los que hacemos caso, son los que aquí tienen que las autoridades ambientales escuchar al ciudadano y definirlo a partir de las estrategias locales de participación y gobernanza. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y también tener en cuenta que hay que vincular a las comunidades, actores académicos, aquí le incluye esta ley, tiene este artículo 11, es bien interesante, y las entidades sin ánimo de lucro y los privados. Es decir, aquí estamos hablando de, vamos a tomar decisiones entre todos y todas, no solamente quienes por algún momento están ahí en el poder. En el artículo 12 se vinculan los colegios, muy interesante también, habla de los proyectos ambientales escolares y se esperaría que esos proyectos ambientales escolares pegados a los PEIs o los proyectos educativos institucionales se enfocaran mucho en esta ley, en las áreas de vida y en enseñarle a los niños cuáles son realmente los árboles y las especies vegetales que son de su territorio y olvidarnos, por ejemplo, de creer que, por ejemplo, en la costa, la palmera es el árbol nativo, cuando es un árbol que viene de Oceanía, o que en las zonas de montaña el eucalipto y el pino es el paradigma de eso es estar en la montaña y en tierra fría, cuando en realidad son otras especies. Aquí hay un parágrafo y es que vincula al Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto?
Y además dice que el ministerio tendrá que hacer un informe de los avances de los establecimientos educativos respecto a estos proyectos ambientales escolares. Entonces, bien clave, ahí el Ministerio de Educación también tiene tareas. También vincula el servicio social estudiantil obligatorio, que esto es también bien importante, porque se vincula también a que este servicio social estudiantil obligatorio, en muchos casos hay quejas de que se basa únicamente en tareas de apoyar en una entidad con labores casi que burocráticas. Aquí ya da la oportunidad que los municipios se concentren en poder ver sus áreas rurales, se olviden de siempre la concentración en las áreas urbanas, e ir a las áreas rurales y hacer que los jóvenes tengan apropiación y pertinencia por esas áreas de vida. Porque cuando yo siembro un árbol y le pongo el nombre y voy y lo visito cada año para volver a obtener mi certificado y digo, esto lo hice yo en el servicio social estudiantil, tengo apropiación y quiero que ese árbol llegue a su madurez y que ojalá tenga otros arbolitos. El artículo 14 vincula al SENA y dice que el SENA debe hacer, ¿cierto?, por medio de una coordinación con las alcaldías, acciones de capacitación y formación en la siembra y mantenimiento. Entonces, esperaríamos que con una buena implementación de la ley, en 4 o 5 años en Colombia, todos seamos expertos en temas forestales y en especies nativas, y que ya cuando nos hablen del yarumo o cuando nos hablen de la bonga o cualquier otro tipo de especie, los tipos de mangle, podamos realmente todos conocer en dónde se siembran, dónde se pueden estar, dónde no, cuáles especies son malas para el suelo, cuáles son buenas, cuáles generan realmente áreas de vida en las cuales lleguen aves, etc. El artículo 15, bueno, también es un poco más de temas más de trámite. Como les digo, la tradición legislativa en Colombia es de decir hasta el más mínimo detalle, entonces nos dice hasta cómo se deben de articular esfuerzos entre secretarías de planeación municipales, autoridades ambientales y las instituciones de educación superior. Bueno, también aquí una cosa muy interesante, el artículo 16 instituye la gran condecoración del árbol. Esta condecoración tendrá sentido si nosotros los ciudadanos le hacemos seguimiento y si los medios de comunicación realmente le hacen publicidad, promoción, divulgación a esto. Esta gran condecoración del árbol sale en diferentes niveles, digamos, que tienen que ver con 5 categorías. La gran condecoración del árbol, modalidad alcalde y gobernador. Esto es promover a aquellos alcaldes y gobernadores que realmente se pusieron la tarea de generar esas áreas de vida, generar jornadas de restauración, de que los ciudadanos participaran, de que las empresas se sumaran. Interesante saber quiénes van quedando y hacerle seguimiento a esos alcaldes y gobernadores, y también que haya un seguimiento ciudadano de que sí queden los que realmente estaban haciendo el trabajo, no que nos queden solo los alcaldes de las ciudades capitales y los alcaldes de los municipios que lo tienen más difíciles, ¿cierto? Municipios de 6ª categoría nunca aparecen porque no tienen el mismo número de árboles o no la misma publicidad, pero evidentemente lo tienen más difícil en el Putumayo o en Arauca o en el Chocó que en Antioquia, en Cundinamarca o en el Valle. Luego viene el gran condecoración del árbol modalidad ciudadana, muy interesante, y será bien interesante ver cómo queda como tal regulado, reglamentado por el Ministerio de Ambiente esto, porque la idea es destacar a personas naturales que hacen un esfuerzo especial por esto. Aquí vamos a ver los nuevos líderes ambientales que van a ir generándose a partir de esta gran condecoración. Hay otra para los centros educativos, también muy interesante. Aquí no distingue si educación superior, media o primaria, así que podrá ser cualquiera, así que la competencia para los centros educativos aquí estará. Entonces, súper interesante ver quiénes van a ganarlo y con qué criterios se van a definir. A la empresa privada, también destacar, ojalá se destaque sobre todo empresas, micro y pequeñas empresas que hagan esfuerzos porque ellos lo tienen voluntario. Destacar una gran empresa que lo hizo porque le tocaba, pues no tiene mucho mérito, ¿no? A menos que sea una empresa que tenía que sembrar 2 árboles y sembró 100 por cada empleado y los acompañó y generó un programa de monitoreo y enlazó con centros educativos y generó todo un programa. Eso sí, interesante. Claro, y que no sea que lo incluyó dentro de sus temas de su fundación y entonces con esto también está aplicando para otro tipo de beneficios, no, que sean realmente empresas que muestran que lo hacen porque tienen ese interés en apoyar, que esas sean las que lleven esa gran condecoración del árbol. Insisto, que nosotros los ciudadanos seamos los que le demos ese valor, a que sea todo un mérito tener la gran condecoración del árbol, que sea todo un suceso. También están las entidades públicas,
y esta será a esa entidad pública que se destaque por esos esfuerzos en llevarlo adelante. Es decir, estas 5 categorías, la gran oportunidad de cambiar esa visión de una legislación sancionatoria, una legislación que promueva. Claro, si los ciudadanos y los medios de comunicación le hacemos seguimiento, esto va a funcionar mejor. El Ministerio de Ambiente es el que designa el jurado. Ese jurado está conformado por una serie de entidades: Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Federación Nacional de Municipios, Confecámaras y el director general de una de las corporaciones autónomas regionales. Es decir, adicional a la Confecámaras, todo lo demás son entidades del Estado en realidad. Digamos que esta es una de las cosas que de pronto en el futuro puede mejorar. Interesante, por ejemplo, alguien de la academia, ¿no? Son los que pueden saber seguramente mucho más de temas de forestales. Se nos quedaron por fuera de las comunidades indígenas que tienen todo ese conocimiento ancestral de milenios estando en este continente y que conocerá mejor que cualquier otro cuáles son esas especies, pero siempre son mejorables. De pronto algún día alguno de nuestros legisladores pueda incluir en este jurado a alguien más. Luego viene el título quinto, otras disposiciones, son cosas ahí adicionales que se meten en casi todas las normas. Aquí importante tener en cuenta que el artículo 17 que no podrá ser para aprovechamiento maderable comercial. Esto clave, ¿no? Uno lo esperaría que fuera obvio, pero pues a veces algunos quieren usar, pasarse de vivos, ¿cierto? Y decir, no, yo meto ahí todo mi emprendimiento forestal, ¿cierto? Comercial para sembrar ahí, ganarme unos certificados, unos beneficios, y luego eso voy, corto los árboles y entonces los utilizo. Entonces, interesante artículo 17, pero eso es más seguimiento nuestro como ciudadanos y de las entidades, sobre todo de control. La Procuraduría Ambiental, las Contralorías Ambientales aquí tienen una misión grande. Y el artículo 18 que nos habla que el gobierno nacional, ¿cierto? Para asignar, queda autorizado para asignar recursos a esto, pero sobre todo que debe enmarcarse en el marco de gasto de mediano plazo para cada sector involucrado. Cada sector es el ministerio, vimos que habla del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior tendrá que ver su trabajo con las alcaldías, con este trabajo. En términos generales, la idea es que todos los costos de esto deben de estar presupuestados, ¿cierto? Y por último nos dice eso, que el Ministerio de Ambiente tiene 6 meses para establecer las excepciones para el cumplimiento de la ley. Tenemos que estar bien claros que cuáles excepciones nos quedan, ¿cierto? Que esta excelente ley no vaya luego en esa reglamentación a irse para atrás. Por eso habrá que estar muy atento cuando el Ministerio de Ambiente nos invite a los ciudadanos y a las empresas a participar en esa reglamentación, porque es obligación del Ministerio que haya una participación ciudadana en estas reglamentaciones. Y pues esto, como digo, deberá estar listo en 6 meses, o si no, pues los ciudadanos podremos exigir que salga esa reglamentación. Esto es en términos generales lo que es esta excelente ley 2173 de 2021. Les invito a que la miren más videos en qué consiste, y seguramente estaremos luego haciendo otro video en que conversemos de cómo ha sido esta implementación. Muchas gracias. Bueno, y esto es todo el video. Ya vimos más sobre nuestra ley 2173 de 2021. Espero que les haya gustado, que les sea útil, que empecemos a hacerle seguimiento a esta ley. Y pues nada, si les gustan estos videos, por favor díganmelo acá abajo en los comentarios. Empecemos a conversar, a ver pros y contras. Yo estaré pendiente para responderles. Y pues bueno, pueden seguir en mis redes sociales, que las pueden ver acá, de manera que empecemos a intercambiar un poco más sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Camilo Botero, explorador y geógrafo costero. Hasta el próximo video.